Si continuamos el estudio del miembro inferior, vamos a estudiar ahora lo que serían las articulaciones del miembro inferior. Tenemos en primer lugar la articulación de la cadera o la articulación coxo-femoral. Esta articulación está dada entre lo que sería el acetábulo del hueso coxal y la cabeza del fémur, que tendríamos el cuello del fémur y que la cabeza del fémur se está introduciendo en lo que sería propiamente en el acetábulo. Vamos a poner aquí el trocánter mayor, aquí el trocánter menor, y es una vista anterior, tenemos la línea intertrocantérica. Entonces, si vemos el acetábulo, observamos que este acetábulo presenta alrededor un rodete, ¿sí? Y que habíamos mencionado que hacia abajo y adelante presenta la escotadura acetabular. Recordemos que a nivel del acetábulo es donde se están uniendo las tres porciones del hueso coxal, el ilion, el isquion y el pubis. Entonces tendríamos alrededor lo que sería el rodete acetabular, o lo que antes se llamaba la ceja del acetábulo, y en el fondo del acetábulo tenemos propiamente lo que sería la superficie articular, que es donde se va a estar articulando la cabeza del fémur, estos 2/3 de esfera que decíamos, y va a formar la cara semilunar, que es la cara articular del acetábulo. Aquí en el fondo tenemos una superficie que no es articular, que es la fosa de la fosa, porque acetábulo quiere decir fosa, entonces la fosa acetabular, que no es articular, porque aquí se está fijando un ligamento. Entonces ponemos aquí lo que sería el fondo del acetábulo, aquí hay un trasfondo del acetábulo, que es la fosa acetabular, y aquí se está fijando un ligamento, que es el ligamento de la cabeza del fémur, que antes se denominaba el ligamento redondo. Entonces el ligamento de la cabeza del fémur, o ligamento redondo, que se va a fijar en esta fosa del acetábulo, y que su importancia radica en que aquí es donde van los vasos nutricios hacia la cabeza del fémur, no siendo un elemento importante de fijación este ligamento de la cabeza del fémur. Por otro lado, para completar el rodete del acetábulo, tenemos un ligamento que va en los extremos de la escotadura del acetábulo, que va a formar el ligamento transverso. Este es el ligamento transverso del acetábulo. Entonces, aquí es donde se va a estar introduciendo la cabeza del fémur. Y vamos a observar que hay un elemento importante de fijación, que es la cápsula articular, que se va a estar fijando en los bordes del acetábulo, y de ahí se va a dirigir hacia la base del cuello del fémur, que es la cápsula articular. Esta cápsula articular, hacia su base, en la que sería donde están haciendo el cuello del fémur, presenta un reforzamiento en forma de un anillo, que es lo que se denomina la zona orbicular de la cápsula articular. Esta es la zona orbicular, que no es más que un reforzamiento de la cápsula articular en la base del cuello del fémur. Bien, vamos a observar que esta cápsula articular va a estar reforzada por varios ligamentos, y entonces tenemos en primer lugar el ligamento iliofemoral. Este ligamento iliofemoral se va a estar insertando hacia arriba en esta saliente, que es la espina ilíaca antero inferior del coxal, esta espina ilíaca antero inferior. Aquí arriba estaría la espina ilíaca antero superior, y ya después vendría la cresta ilíaca. Entonces, este ligamento iliofemoral va a reforzar la cápsula articular arriba y adelante. Entonces, tiene dos porciones. Tiene una porción, que es la porción transversa, y una porción descendente.
Las dos nacen de la espina ilíaca antero-inferior. La porción transversa se va a ir dirigiendo horizontalmente hacia afuera para llegar a la línea intertrocantérica cerca del trocánter mayor y se va dirigiendo en sentido, ¿sí?, horizontal o transverso. Y por otro lado, la porción descendente se va dirigiendo en sentido vertical y también va a llegar, ¿sí?, a lo que sería a la línea intertrocanteria, pero en su porción más medial e inferior. Esta es la porción descendente. La importancia de estas porciones es que van a limitar ciertos movimientos de la articulación de la cadera. De esa forma tenemos que la porción transversa va a limitar sobre todo la abducción de la cadera, es decir, que se dirija el fémur en su eje vertical, se dirija hacia afuera, alejándose de la línea media. Entonces esta porción transversa va a limitar lo que sería la abducción. Por otro lado, también va a limitar lo que sería la rotación externa del fémur. Entonces también limita la rotación externa, es decir, que la cabeza del fémur gire hacia afuera. Entonces está limitando también la rotación externa. Y por otro lado, la porción descendente lo que va a hacer es sobre todo limitar que el fémur rote medialmente. Entonces este va a limitar lo que sería la rotación interna. Entonces es la importancia del ligamento iliofemoral. Vamos a tener otro ligamento que también está aquí reforzando por delante la cápsula articular, que va a ser el pubo femoral. Este pubo femoral se va a estar insertando en el cuerpo del pubis. Entonces aquí tendríamos lo que sería el isquio, aquí tendríamos la rama isquiopúbica, que sería el resto del pubis, el agujero obturado. Entonces se va a estar insertando en el cuerpo del pubis y de ahí del cuerpo del pubis se va a ir dirigiendo transversalmente hacia afuera para llegar a la zona orbicular cerca del trocánter menor. Entonces llega a la cápsula articular, ¿sí?, y se fija a la zona orbicular cerca del trocánter menor, que es el pubo femoral. Este pubo femoral tiene la importancia porque va a limitar lo que sería sobre todo el que el fémur se dirija hacia afuera, es decir, va a limitar lo que sería la abducción. Entonces son los ligamentos que están reforzando la cara anterior de la articulación coxo-femoral. Vamos a tener otro ligamento que la va a reforzar hacia abajo y atrás. Entonces si vemos una vista posterior ahora de lo que sería el acetábulo, ¿sí?, aquí tendríamos la tuberosidad isquiática, aquí estaría parte de lo que sería el agujero obturado. Pondríamos ahora visto por atrás el cuello del fémur, el trocánter mayor y aquí el trocánter menor con lo que sería la cresta intertrocantérica. Y aquí estaría ahora vista por atrás la cápsula articular. Entonces vamos a tener un ligamento que lo está reforzando esta cápsula por abajo y atrás y va a ser el isquio femoral. Entonces este isquio femoral se va a estar insertando en esta porción que sería el isquion, cerca de la tuberosidad isquiática, y de ahí se va a estar dirigiendo hacia arriba y hacia afuera en forma de una hélice para llegarse a insertar a la fosa trocantérica que se encuentra en la cara profunda o cara medial del trocánter mayor. Entonces tiene forma de una hélice, primero pasando por abajo y después por atrás de la articulación coxo-femoral. Entonces el isquio femoral. Este ligamento isquiofemoral que llega aquí a esta fosa trocantérica, su importancia radica en que va a limitar sobre todo que el fémur rote medialmente. Entonces va a limitar la rotación interna. La importancia de este ligamento, ¿sí?, isquiofemoral. Entonces de esa forma ya tendríamos estudiados los ligamentos importantes de la articulación de la cadera. Si vamos a ver ahora la articulación de la rodilla
La articulación de la rodilla es la articulación más compleja del cuerpo. Entonces va a estar formada por las articulaciones entre los cóndilos, tanto los cóndilos del fémur como los cóndilos de la tibia. Entonces aquí tendríamos, si tratamos de ilustrar lo que sería una articulación de la rodilla derecha, ¿sí?, anterior, aquí tendríamos el cóndilo medial y el cóndilo lateral del fémur, y el cóndilo medial y el cóndilo lateral de la tibia. Bien, entonces esta articulación de la rodilla, si vemos la vista superior de los cóndilos de la tibia, ¿sí?, tendríamos las siguientes características. Entonces, por un lado, ya habíamos estudiado la cara superior de los cóndilos de la tibia. Entonces, tendremos visto una vista superior. Vamos a poner que esto fuera lateral y esto es medial. Quiere decir que aquí es donde quedaría la fíbula o el peroné. Aquí ya decíamos que se articula posterior a lo que sería el cóndilo lateral de la tibia. Aquí adelante tendríamos la tuberosidad tibial, entonces, que sería esta saliente, la tuberosidad tibial. Entonces, esto es anterior y esto es posterior. Y habíamos descrito que en la cara superior de los cóndilos de la tibia teníamos las superficies articulares, ¿sí? Y esta es la superficie articular medial, que eran poco profundas, y la superficie articular lateral. Y que entre las dos había una eminencia, la eminencia intercondilia, que limitaba el área intercondilia anterior y el área intercondilia posterior entre esta eminencia intercondilia. Entonces, en esta articulación de la rodilla vamos a tener dos estructuras de cartílago fibroso, que son los meniscos. Entonces tenemos el menisco lateral, que tiene forma de un anillo completo, ¿sí?, en forma de un anillo, y el menisco medial, que tiene forma semilunar, es decir, no completa el anillo, tiene forma de una letra C, mientras que el lateral tiene forma de una letra O. Este es el lateral y el medial. Recordemos que estos meniscos, su importancia es que van a incrementar la profundidad de las superficies articulares de los cóndilos de la tibia. Entonces hacen las veces de unas cuñas. De ahí que cuando el deportista se le resecan los meniscos, ¿sí?, favorece la luxación de la rodilla. Entonces, entre la fisioterapia tiene que reforzar los músculos el deportista para evitar una luxación de la rodilla. Aquí vamos a tener varios ligamentos que están dentro de la cápsula articular. De los más importantes vamos a tener, de los intraarticulares, los ligamentos cruzados. Entonces, los ligamentos cruzados son dos ligamentos intraarticulares. Tenemos el anterior y el posterior. El ligamento cruzado anterior se va a insertar en la superficie, en el área intercondilia anterior, por adelante de la eminencia intercondilia. Aquí se va a estar insertando el anterior, mientras que el posterior se va a estar insertando en el área intercondilia posterior. Entonces aquí tendríamos el posterior. Entonces de ahí se llaman anterior y posterior. Esto es en relación a la eminencia intercondilia, al intercondilia anterior, al intercondilia posterior, en los cóndilos de la tibia. Y entonces una forma fácil de recordar sería, la mnemotecnia es AEPI, ¿sí? Y entonces el anterior lo que va a hacer es irse dirigiendo hacia arriba y hacia atrás. Entonces este anterior se va dirigiendo hacia arriba y hacia atrás. Y sabemos que por arriba de los cóndilos de la tibia se encuentran los cóndilos del fémur. Entonces, si hacemos una vista anterior de la rodilla derecha abierta, es decir, flexionada, y la abrimos, tendríamos aquí lo que sería el cóndilo lateral, el cóndilo medial, aquí atrás la escotadura intercondilia, aquí adelante, arribita estaría la fosa
patelar, y acá abajo tendríamos los cóndilos de la tibia. ¿Sí? Aquí serían los cóndilos de la tibia. Esquemáticamente estamos poniendo una rodilla derecha, ¿sí?, en una vista anterior abierta, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí abajo estaríamos quitando a la patela. Entonces la patela la abrimos, ¿sí?, con sus ligamentos, ¿sí?, y lo que sería el tendón del cuádriceps. Entonces lo hicimos hacia abajo esta porción de la rodilla para poder ver abierta la cara anterior de la rodilla. Aquí tendríamos la eminencia intercondilia, y entonces esta sería la superficie intercondilia anterior. Y esta superficie intercondilia anterior, que es la que mencionábamos, que estaba aquí, vamos a tener el ligamento cruzado anterior que se va dirigiendo, ¿sí?, hacia atrás de esta porción, se va dirigiendo hacia atrás. Y entonces, como es la rodilla derecha, esto es, vamos a decir, esto es lateral y esto es medial. Y entonces el ligamento cruzado anterior se va dirigiendo hacia arriba y hacia atrás y se va a insertar en el cóndilo externo o cóndilo lateral. Entonces la E viene de externo o lateral, de AEPI, ¿sí? Entonces va a dirigir, ¿sí?, hacia el cóndilo lateral, pero en su cara medial. Este es el cóndilo lateral, que tiene una cara lateral y una cara medial. Entonces llega a su cara medial, que sería la cara intercondilia, que se relaciona con el cóndilo medial o el cóndilo interno. Es el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado posterior se va a insertar, decíamos, en la área intercondilia posterior de los cóndilos de la tibia, y de ahí se va a ir dirigiendo hacia arriba y hacia adelante. Entonces estamos viendo que por qué se llaman cruzados, ¿verdad? Entonces que uno va hacia atrás y el otro va hacia adelante. Y este lo que va a hacer es llegar, viene aquí posterior, aquí lo pondríamos, posterior, se va dirigiendo hacia arriba y adelante para llegarse a insertar ahora al cóndilo medial o cóndilo interno, ¿sí?, pero ahora en su cara lateral de este cóndilo interno, ¿sí? Entonces va a dirigir el posterior, se va a dirigir hacia el cóndilo interno o cóndilo, ¿qué?, ¿sí?, medial. Entonces, por eso la mnemotecnia AEPI. Entonces el anterior al cóndilo externo o lateral y el posterior al cóndilo interno o medial. Entonces vemos cómo efectivamente se están cruzando estos ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. El anterior llegando al cóndilo externo y el posterior llegando al cóndilo interno. Aquí lo estamos viendo en una vista anterior. Estos ligamentos cruzados tienen importancia porque van a evitar el deslizamiento, ya sea en sentido anterior o posterior, de los cóndilos del fémur. Entonces, nada más para ilustrar aquí, si vemos una vista lateral de la rodilla, tendríamos aquí los cóndilos del fémur, ¿sí?, y aquí los cóndilos de la tibia. Vamos a poner aquí la tuberosidad anterior de la tibia y aquí estaría la patela. Aquí llegando el tendón rotuliano y aquí el tendón del cuádriceps. Entonces, el tendón rotuliano o ligamento rotuliano. Esto es anterior y esto es posterior. Entonces el ligamento cruzado anterior vendría de la región anterior, vendría posterior, ¿verdad? Decíamos al cóndilo externo, y el ligamento cruzado posterior vendría del área intercondilia posterior, dirigiéndose hacia adelante, hacia el cóndilo interno, lo que decíamos de la EPI, posterior al interno. Entonces, lo que va a evitar el ligamento cruzado, el cruzado posterior, lo que va a limitar es que los cóndilos del fémur, el fémur se vaya hacia adelante. Entonces quiere decir que cuando bajamos las escaleras, cuando estamos bajando las escaleras, ¿sí?, el fémur tiende a irse hacia adelante, y entonces el que se está tensando sería el cóndilo, el ligamento cruzado
posterior. Entonces es importante cuando bajamos las escaleras. Contrario al cruzado anterior, este ligamento cruzado anterior evita que el fémur se vaya hacia atrás, los cóndilos del fémur. Entonces quiere decir que cuando estamos subiendo una pendiente, ¿sí? se está, el ligamento cruzado anterior se está tensando para evitar que los cóndilos del fémur se vayan hacia atrás cuando estamos subiendo una pendiente. ¿Sí? Esto es importante cuando se exploran los ligamentos cruzados, se hace la maniobra del cajón, donde el paciente está sentado. Aquí estaría su cadera, aquí estaría su rodilla, aquí estaría su pie, ¿sí? Entonces aquí está el sujeto sentado, ¿sí? Y entonces el médico lo que hace es con una mano fijar la articulación de la rodilla, ¿sí? Pone su mano hacia su dedo pulgar y por otro lado los otros dedos tomando lo que sería la rodilla, y por otro lado la otra mano va a hacer una tracción, una presión hacia adentro, como si estuviéramos metiendo un cajón. Entonces toma aquí la tibia, la pierna, y lo hace hacia adentro. Y entonces al hacer esta maniobra, el cajón hacia adentro, lo que estamos observando es que se está tensando, ¿sí? Aquí lo que sería el ligamento cruzado posterior. Entonces la maniobra del cajón como si estuviera metiendo el cajón hacia atrás, se tensa el ligamento cruzado posterior. Y si hago la maniobra tratando de jalar la pierna con mi mano, jalar la pierna hacia afuera, como si quisiera sacar el cajón, es decir, en sentido anterior, si lo hago en sentido anterior, lo que se está tensando es el ligamento cruzado anterior. Entonces esta es la maniobra del cajón, que es importante para ver si hay alguna lesión de los ligamentos cruzados. Entonces, si hay una movilidad anormal y dolor cuando hago la maniobra hacia atrás, quiere decir que hay una lesión del ligamento cruzado posterior. Y si hago la maniobra del cajón, jalando la pierna hacia adelante, como si sacara el cajón, y si hay dolor o hay una movilidad anormal de la rodilla, ¿sí? Quiere decir que hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Bien. ¿Qué otros ligamentos tenemos aquí? Vamos a observar que en los bordes anteriores, entre los bordes anteriores de los meniscos, se encuentra un pequeño ligamento que es el ligamento transverso. Entonces el ligamento transverso se encuentra uniendo las porciones anteriores de los meniscos. Hay estos pequeños ligamentos, uno inconstante, como es los meniscos femorales, el menisco femoral posterior, que van del cóndilo lateral, este menisco posterior, menisco femoral posterior, se va dirigiendo hacia adentro, hacia el cóndilo medial del fémur, pasando por atrás del ligamento cruzado posterior. Este sería el menisco femoral posterior. Y adelante de él viene el menisco femoral anterior, que también va del menisco lateral, pero ahora pasa por delante del ligamento cruzado anterior y también llega al cóndilo medial del fémur. Entonces será el menisco femoral anterior, que van los dos del menisco lateral hacia el cóndilo del fémur, al cóndilo medial del fémur. Son los meniscos femorales. Si seguimos revisando estos ligamentos de la rodilla, vamos a tener unos ligamentos que van a reforzar la cápsula articular. Estos son ya extracapsulares. Y estos extracapsulares, si vemos una vista posterior de la rodilla, pondríamos propiamente lo que serían los cóndilos del fémur vistos por atrás, ¿sí? Acá los cóndilos de la tibia. Y como es una vista posterior, bueno, pondríamos aquí lo que sería la fíbula, ¿sí? Con la cabeza de la fíbula con el vértice de la fíbula, aquí nuestra línea del músculo sóleo, ¿verdad? Y aquí en los márgenes de los cóndilos del fémur y de ahí hacia los márgenes de los cóndilos de la tibia, lo que sería la cápsula articular, ¿sí? Entonces una vista posterior de la rodilla. Y entonces vamos a poder ver que aquí en la
cara posterior de la rodilla, ¿sí? Vamos a tener los ligamentos popliteos. Entonces tengo el ligamento popliteo, que tiene dos porciones. Tiene su porción oblicua, entonces ligamento popliteo oblicuo, y lateralmente está el ligamento popliteo, que sería el arqueado. Entonces, estos están reforzando en la cara posterior a la cápsula articular. Entonces tenemos aquí en la tibia, ya veremos que aquí hay un músculo que se inserta aquí en la cóndilo, cerca del cóndilo medial de la tibia, que es el semimembranoso, un poquito abajo de este cóndilo medial de la tibia, propiamente ya la diáfisis de la tibia, ahí está insertándose el semimembranoso. Entonces aquí de esta inserción del ligamento semimembranoso hay un reforzamiento de la cápsula articular por atrás que se dirige hacia el cóndilo lateral del fémur y es la porción oblicua del ligamento popliteo. Y por otro lado tenemos la porción arqueada del ligamento popliteo, que va a ir de la cabeza de la fíbula y de ahí se van a estar dirigiendo en forma de arcos hacia el cóndilo lateral, cubriendo al músculo popliteo que se inserta en el cóndilo lateral del fémur y de ahí se dirige hacia la línea, la línea del sóleo, inmediatamente por arriba de la inserción del músculo sóleo. Entonces, esta es la porción arqueada, que va entonces de la cabeza de la fíbula o peroné hacia el cóndilo lateral del fémur, también en forma de un arco, ¿sí? Entonces, la porción arqueada. Entonces, estos son los ligamentos que refuerzan por atrás la articulación de la rodilla, que son los ligamentos popliteos, su porción oblicua y su porción arqueada. En sentido lateral vamos a tener otros pequeños ligamentos, ¿sí? Tendríamos los colaterales. Tenemos el colateral peroneo, colateral fibular, que viene aquí arriba del epicóndilo lateral del fémur hacia lo que sería a la cabeza de la fíbula o del peroné, y va a ser el colateral fibular, ¿sí? Entonces el colateral peroneo o colateral lateral, ¿sí? Este propiamente no se fija a la cápsula articular ni se fija a los meniscos, va del epicóndilo lateral del fémur hacia la cabeza de la fíbula. Es el colateral fibular, que está reforzando por fuera a la articulación de la rodilla. Va a haber otro colateral, que es el colateral tibial. Este colateral tibial va a ir del epicóndilo medial del fémur y de ahí se va a ir dirigiendo, ¿sí?, hacia abajo, hacia la tibia, ¿sí?, aquí en relación con el cóndilo medial de la tibia, y es el colateral tibial que va a estar reforzando por dentro a la articulación de la rodilla. Esta diferencia del colateral fibular sí se fija a la cápsula articular y tiene una fijación importante hacia lo que sería al menisco medial. Entonces, en el menisco medial se está fijando el colateral tibial. De ahí que una rotura del ligamento colateral medial o colateral tibial puede presentar también una rotura del menisco medial, ¿sí? Entonces es lo importante del colateral tibial, que está reforzando por dentro de la articulación de la rodilla. Y por último tendríamos reforzamientos anteriores de la rodilla. Entonces, si vemos una cara anterior de la rodilla, tendríamos aquí lo que sería la patela, ¿sí? Y entonces hacia adelante tendríamos este ligamento, que es el ligamento rotuliano, que va del vértice de la rótula o patela hacia la tuberosidad de la tibia, y es el ligamento rotuliano o patelar, que decíamos que es donde se golpea el médico con el martillo de reflejos. Aquí la patela, que decíamos que en su base se va a fijar el músculo, el tendón del cuádriceps. Y esta patela presenta unos reforzamientos, que son los retináculos. El retináculo patelar lateral, o rotuliano,
¿sí?, que va por fuera. Tendríamos unos reforzamientos, que es el retináculo, ¿sí?, rotuliano lateral, que vienen aquí del vasto medial del cuádriceps y se va por el borde externo de la rótula, y se va a fijar aquí también al ligamento rotuliano, y hacia adentro tendríamos el retináculo rotuliano medial. Aquí está el retináculo